Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. He decidido seguir al Señor de corazón. La senda ancha jamás desearé, le seguiré. Me guía por sendas de vida, la pastos verdes me lleva. Nada me falta, pues es mi pastor. Le seguiré. Una vez más. He decidido seguir al Señor de corazón. La senda ancha jamás desearé. Le seguiré. Me guía por sendas de vida. A pastos verdes me lleva. Nada me falta, pues es mi pastor. Le seguí. He decidido. De corazón. La senda ancha jamás desearé. Le seguiré. Me guía por sendas de vida. A pastos verdes me lleva. Nada me falta, pues es mi pastor. Le seguiré. Una vez más. He decidido seguir al Señor de corazón. La senda ancha jamás desearé. Le seguiré. Me guía por sendas de vida. Nada me falta. Una vez más. He decidido seguir al Señor de corazón. La senda ancha jamás desearé, le seguiré. Me guía por sendas de vida, a pastos verdes me lleva. Nada me falta. Tú eres el alfarero. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Tú eres el alfarero que con tus manos me ha formado. Y mientras pasan los días, pasan los años, más te venero. Rompe mi vaso, rompe mi copa, rompe mi cántaro y hazlo de nuevo. Rompe mi vaso. Tú eres el alfarero. Tú eres que con tus manos me ha formado. Y mientras pasan los días, pasan los años,
más te venero. Una vez más, tú eres el alfarero. Mientras pasan los días, pasan los años, más te venero, rompe mi vaso. Amén, rompe mi vaso. De nuevo, rompe mi vaso, rompe mi copa. Nuevo, rompe mi vaso. De lo que lo haga nuevo, rompe mi vaso, rompe mi copa. Rompe mi vaso. La presencia del Señor la siento en mí. Me ha tocado el Salvador. Por eso canto, mi alma tiembla. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. La presencia del Señor la siento en mí. Me ha tocado el Salvador. Por eso canto, mi alma tiembla. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo te cambie la vida por otra mejor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo te cambie la vida por otra mejor. La presencia del Señor la siento en mí. Por eso canto. Mi alma tiembla. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. La presencia del Señor la siento en mí. Por eso canto. Deja que te toque, Señor. Deja que te toque el Señor. El toque del Señor sana. Deja que te toque el Señor. El toque del Señor cambia los corazones. Deja que te toque el Señor. ¡Aleluya! Una vez más, la presencia del Señor la siento en mí. Me ha tocado el Salvador. Por eso canto, mi alma tiembla. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. La presencia del Señor la siento en mí. Me ha tocado. La presencia del Señor la siento en mí. Gloria a Dios. Deja que te toque el Señor. Amén. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. ¡Aleluya! Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo te cambie la vida por otra mejor. Amén y amén. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre,
Haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Reciban un saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Orlando de Vides. Me congrego acá en el Tabernáculo de Benecer con mi pastor Osvaldo Tona. Vengo de Ospino, viví por allá un tiempo. Soy nativo de aquí de Lara, pero vengo de Ospino. Empecé a congregarme aquí. Y bueno, cuando el Señor me llamó, viví en Ospino, pues. Y empecé a oír la palabra de Dios a muy temprana edad. Mi mamá siempre ha sido cristiana desde muy joven. Y yo crecí pues allí, por la gracia del Señor, siempre oyendo de Dios. El Señor fue trabajando conmigo de una manera muy tremenda, porque yo oía la palabra, pero endurecía el corazón, pues. Y el Señor me fue procesando a través de cosas tremendas, específicamente pérdidas. Y recuerdo una vez, venía de una finca que yo tenía y como a 1 kilómetro de llegar a mi casa sentí algo que me decía como que había peligro, y empecé a clamar al Señor y a pedirle misericordia a Dios, que tuviera misericordia de mí y que no permitiera que nada me pasara sin yo reconciliar mi vida con Él. Y cuando llegué a mi casa, que estacioné el carro y entré a mi casa, enseguida llegaron 2 sujetos y me encañonaron y esa noche me atracaron, me quitaron me llevaron el carro. Eso fue una cosa terrible, una cosa tremenda que pasé esa noche, y fui pues ultrajado esa noche, pues. Bueno, y así sucesivamente el Señor me fue procesando y a los 5 meses exactamente volví a ser atracado en el mismo lugar y otra vez me robaron. Pero yo me mudé a ese lugar hacia Ospino para tener para estar con más seguridad, pues. Alquilé una casa en Ospino y me mudé hacia allí. Entonces allí estaba un poco más resguardado. Y entonces allí el Señor empezó a hacerme sentir ir a los cultos. Empecé a ir a los cultos los domingos. Pero no aceptaba, o sea, no daba el paso. Y entonces en esos meses, un día cerrando el portón para sacar o guardar el carro, el, el, el Señor me hizo sentir que ese era el momento, pues, de apartarme, de darle la espalda al mundo, de apartarme de lo malo. Y yo atendí a ese sentir que el Señor puso en mí y dije que no le servía más de escaparate al diablo, porque no estaba haciendo nada, pues, o sea, mi vida no tenía sentido sin el Señor, y tomé esa decisión, y de ahí en adelante pues empecé a caminar con el Señor, a congregarme consecutivamente todos los días de la semana, y tomé una gran decisión, pues la mejor decisión que he tomado en mi vida, y aquí voy caminando con el Señor. Y
el Señor pues venía, fue trabajando conmigo a través de sueños, a través de esas cosas, pues de esos atracos, que esas cosas, esas pérdidas. Y como la palabra dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pues entonces yo me doy cuenta que eso fue un proceso por el cual el Señor me hizo pasar y aquí estoy por la gracia y la misericordia del Señor. Este, eh, Pude ver la mano del Señor porque al nomás yo tomé la decisión, un día salí a unos caseríos cercanos de Ospino y son 3 caseríos juntos por el cual yo viví un tiempo en esa zona y, y allí yo tenía diferencias con muchas personas por, por cosas que el enemigo pues permitió que yo pasara y agarré una moto que tenía y me fui hacia esos caseríos y pareciera que todo el mundo me estaba esperando, o sea, el Señor puso en mi camino a todas aquellas personas que fue impresionante ese día. Yo me fui en la mañana y ya como para la hora del mediodía ya había hablado con todas las personas que yo quería hablar. El Señor las puso en mi camino, el Señor permitía que yo los encontrara en sus casas y fue impresionante ese día como el Señor me ayudó a yo arreglar con todas esas personas. Y puede uno ver la mano del Señor, la gloria del Señor manifestada allí, como Dios está trabajando con uno, como Dios sacó a uno del mundo y como Dios respalda a uno cuando uno toma una decisión de elegirlo a Él como su único y suficiente Salvador. Es una cosa maravillosa saber que cuando uno acepta al Señor, el Señor está con uno y que el Señor le pueda dar esa palabra de aliento a uno a través de cualquier hermano, a través del predicador, a través del que sea, que uno ve que es Dios dándole esa palabra de aliento, esa palabra de consolación. Es tremendo eso. Y el Señor, una de las cosas que más me marcó a mí, aparte de muchos sueños que yo tuve, sueños que me daba, que era el Señor que me ponía esos sueños. Recuerdo una vez que era yo muy pequeño, soñé que caía en un lugar, en un vacío muy oscuro, que iba cayendo y cayendo y que cuando miré hacia arriba vi unos ojos allá, una claridad arriba, unos ojos azules, que, que eran los ojos del Señor y allí terminó aquel sueño, cuando yo pedí misericordia, cuando pude ver la cara del rostro del Señor, sus ojos, recuerdo, si mal no recuerdo, eran azules y era el rostro del Señor que se me presentó en aquel sueño. También, como les decía anteriormente, uno de los sueños que más me marcó, que más marcó mi vida fue un sueño que tuve donde veía la columna de fuego a una distancia no muy alta y que se presentó allí una bola de fuego como es ella y me absorbió con mucho ímpetu y me llevó como por una gran rampa de concreto y a una velocidad muy, muy fuerte. Y cuando llegó al final de esa rampa, me largó y caí en agua. Y para todos nuestros hermanos y para todos aquellos que han leído la palabra, saben que el agua significa la palabra de Dios. Y puedo yo estar cierto y seguro que era el Señor llamándome. Y eso marcó mi vida. Y le doy gracias al Señor por eso. Porque Dios siempre ha trabajado con sus hijos a través de su palabra, a través de sueños, a través de visiones, porque la palabra dice que Dios habla al hombre en sueño y en visión. Y para ustedes, mis hermanos, mis hermanas, saben que esa es la verdad de Dios. Y estoy agradecido del Señor por eso, porque hoy en día le sirvo a mi Señor. Puedo dar fe de que Dios le creemos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios lleno de misericordia, un Dios lleno de amor.
un Dios que todo lo puede, un Dios que está allí presente para darnos esa diestra de fortaleza, de fuerzas para seguir adelante. No es fácil, pero podemos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque Él es nuestra fortaleza, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y estamos agradecidos del Señor, porque Dios en este último tiempo se está manifestando de una manera muy gloriosa. Podemos decir como dijo aquella mujer junto al pozo, como dijo Felipe, como dijo Natanael, como dijeron esos hombres que cuando encontraron al Señor, que vengan y vean cómo Dios se está manifestando entre nosotros, que es un testimonio vivo, donde Dios está haciendo sanidades, donde Dios está haciendo milagros, donde Dios está haciendo maravillas, donde Dios está manifestando su poder, su gloria, su palabra viva, que nos fortalece cada día, que nos llena, que nos da respuesta a todas nuestras inquietudes, todos nuestros problemas, todas nuestras incógnitas, respuestas a tantas cosas, necesidades, por enfermedades, por cualquier cosa que nosotros ya sea que necesitemos o que necesitemos hacer, tomar decisiones, no las podemos tomar apresuradamente, sino pedirle la respuesta al Señor para que el Señor nos dé una respuesta positiva, porque Dios no se equivoca, Dios es un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede, y que Él es el que nos da, nos sostiene, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos da la vida, Él es el que nos da ese aire que respiramos cada día, cada mañana cuando despertamos. Estamos agradecidos al Señor porque Él es el que nos ayuda a seguir adelante. Siempre el Señor ha estado conmigo, aún en el mundo, aún allá desde muy joven. Yo hoy en día puedo ver que siempre Él estuvo conmigo, porque en momentos difíciles Él me acompañaba, porque yo podía clamar a Él y Él me respondía. Él siempre estuvo conmigo en peligro, siempre. Recuerdo una vez me pateó un caballo y me dejó sin aliento, parecía que me iba a morir, y yo pedí misericordia y enseguida el Señor me dio el aliento de vida. Y por la gracia del Señor aquí estoy. Es gracias al Señor, es gracias a su misericordia que Él nos ha sostenido, que Él nos ha ayudado y que Él está aquí presente para todo aquel que quiera, que siente esa necesidad de buscar a Dios, que Dios de alguna manera le está hablando, ya sea porque alguien le está diciendo que hay un Dios que salva, que hay un Dios que tiene misericordia, que hay un Dios que perdona, que venga a los pies del Señor, porque el Señor está presto. Venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y estamos ciertos de eso, porque estamos viendo la gloria de Dios en este lugar, estamos viendo la mano de Dios, cómo se está manifestando a través de los vasos que Él está utilizando en este ministerio que Dios nos ha dado por su gracia y su misericordia. Bueno, mis hermanos, contento y agradecido de Dios. El llamado es para aquellos que no han tomado una decisión con el Señor y que no dejen, que no pospongan ese sentir que Dios les da o esa palabra que Dios les da, que no la rechacen, que no endurezcan su corazón, porque Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que es perdonador, pero también dice el Señor que no contenderá para siempre su espíritu con el hombre. Entonces, cuando Dios habla a un corazón es porque Dios está dispuesto a perdonarlo, es porque Dios está dispuesto a traerlo a sus pies. Tenemos que abrir el corazón al Señor. Aquí estamos pues para todo aquel que quiera que venga y busque del Señor, que le dé le abra ese corazón al Señor para que el Señor venga y siembre su palabra y les dé esa vida, ese perdón, esa misericordia, se la atienda, porque Dios no obliga a nadie, pero Él dice en su palabra, venid a mí y yo recibiré, dice el Señor. Y aquí está una escritura, porque, no sé, sentí leerla de ver cómo el Señor ha permitido que yo haya pasado por tantas cosas, pero que a uno nada lo puede separar del Señor. Y es la escritura que está en Romanos 8:35, que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez
o peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que nada, hermano, nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, como está escrito, como bien lo leemos aquí en esta escritura. Así que ábrale el corazón al Señor, tome la decisión porque los días son malos. Estamos en el tiempo del fin, donde viene el día cuando usted, como hombre o mujer, tiene que pararse delante de Dios y darle cuenta por esa palabra que usted ha recibido o ha escuchado de cualquier vaso o cualquier instrumento, ya sea un mundano mismo, le puede hablar al Señor y decirle que usted tiene que encontrarse con Dios un día, no muy tarde. Esto está a la puerta, así que corra a los pies de Jesucristo, porque el llamado es, como le dijo el ángel a Lot, escápate ya, date prisa. Ese es el mensaje de hoy, escápate, corre a los pies de Jesús, que Él está con los brazos abiertos esperando. Dios les bendiga, Dios les guarde. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje El precio único que Dios exige, parte 4. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un placer estar nuevamente pudiendo compartir de la palabra del Señor. Esa palabra viva y eficaz, como dice la Escritura, más penetrante que toda espada de dos filos, que alcanza hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne, fíjese lo importante, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, los pensamientos, la humanidad, la ciencia piensa que los pensamientos vienen de la mente, pero no es así. Los pensamientos salen de nuestro corazón. Por eso dice la Escritura que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. O sea, que lo que usted pronuncia con sus labios, bien sea bueno o malo, eso salió de nuestro corazón. Por eso la importancia de limpiar nuestro corazón. Es como darle ese cumplimiento a lo que dice la Escritura cuando el Señor nos dice: hijo mío, dame tu corazón, porque de él mana la vida. Dios quiere cambiar ese corazón, y eso lo vemos en la Escritura, como Dios quiere quitarnos ese corazón de piedra y ponernos uno de carne donde pueda morar su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiarnos por la palabra, para guiarnos a un punto en específico. Y ese punto en específico es darle cumplimiento a toda la palabra. Es lo que Dios nos está exigiendo en esta hora, que le entreguemos nuestro corazón para Él poder colocar de su Espíritu en nuestro corazón y así ser guiado por la manera correcta, es decir, a darle el cumplimiento, a hacer su voluntad. Por eso el profeta de la edad decía que nosotros no podemos estar abiertos a una completa y total revelación de la Biblia sin el Espíritu Santo. Podemos tener revelación o podemos saber algo por enseñanza de lo que dice la Escritura. Le pongo un ejemplo, como Hechos 2:38. Arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Eso lo pudiéramos hacer por enseñanza, y bueno, la Escritura lo dice y yo lo veo que es correcto. Y usted y yo lo podemos hacer de esa manera, nos bautizamos, pero no hay una convicción real y genuina en cuanto a la obediencia a la palabra. Por eso usted lee en el versículo 37, dice que ellos compungidos de corazón, habían sido redarguidos de corazón. La palabra fue, que es lo que le dije hace un momento, discernió los pensamientos y las intenciones del corazón. Es como una espada de dos filos que alcanza hasta partir el alma, las coyunturas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es decir, la palabra, la predicación de la palabra va a la profundidad del hombre y de la mujer. Y la profundidad está en nuestro corazón. Por eso estos hombres, cuando escucharon a los discípulos predicar, cuando vieron la manifestación, fíjense la importancia, lo importante que es ver la manifestación de Dios. Cuando ellos vieron, porque dice la Escritura que ellos los estaban escuchando en su propio lenguaje. Ahora, eso fue una experiencia, eso fue algo sobrenatural, eso fue un milagro que ellos escucharan cómo los discípulos están hablando en su propio lenguaje y sabiendo, como dice la Escritura, que eran hombres sin letra. Ahora, cuando ellos escucharon
esta maravilla de parte del Señor, ellos se pusieron atentos a lo que estaban hablando ahora los apóstoles. No era solamente palabra, y eso lo dice el apóstol Pablo. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas de humana sabiduría, no, sino con demostración del Espíritu y de poder. Cuando ellos vieron, estos hombres, cuando escucharon a los discípulos hablar, ellos estaban viendo la maravilla de parte del Señor. Ahora, eso los llevó a ellos a tomar una decisión, porque se encontraron delante de la presencia del Señor, fuera de la presencia de Dios. Es decir, y ellos lo sabían que sin el Señor no podemos hacer nada. Ahora, ellos cuando escucharon esa predicación, ellos de su corazón brotó esa expresión: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora, la pregunta para nosotros es, ¿qué haremos nosotros cuando estamos escuchando la palabra de Dios? Porque dice la Escritura que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Es necesario mezclarle fe, es decir, la revelación. Tenemos que escuchar la palabra, leer la palabra, alimentarnos de la Escritura, pero tenemos que pedirle al Señor de su revelación. Dios revela la palabra cuando nosotros de corazón le pedimos: Señor, muéstrame cuál es la verdad. Ahora, estos hombres, como les dije hace un momento, ellos no se bautizaron, ellos no hicieron esa pregunta simplemente porque los discípulos se lo estaban enseñando. No, vieron la manifestación de Dios y ellos querían ahora tomar una decisión correcta. Por eso es tan importante cuando la predicación genuina de la palabra no te lleva a una denominación, no te lleva a un credo, a un dogma, no te lleva a la enseñanza de una iglesia, no. Cuando la predicación te lleva a la Escritura, tenemos que tomar decisiones. Y estos hombres, fíjense lo importante que es, estos hombres llenos del Espíritu Santo lo guiaron a la Escritura. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el regalo que Dios tiene para ustedes, es decir, el don del Espíritu Santo. Todo tiene una secuencia cuando nosotros obedecemos a la palabra del Señor. Recuerde que Dios tiene maneras de hacer las cosas, o sea, hay un plan que Dios ha trazado en el cual usted y yo no podemos alterar. Como venir al Señor, escuchar la palabra, como les dije hace un momento, la fe viene por el oír la palabra del Señor, no es por una enseñanza, todo tiene que ser revelado a nuestra vida. Cada escritura, cada expresión, así como el bautismo en agua, todo tiene que ser revelado a nuestro corazón, porque Dios está pidiendo de nosotros un cumplimiento. Y no podemos cumplir la palabra con credo, con dogma, con interpretaciones humanas, no. Necesitamos ser guiados por el Espíritu. Todo es una obra del Espíritu. El llamamiento que Dios hace es un llamamiento sobrenatural. Por eso es que la Escritura dice que si hoy oyere su voz, y la voz de Dios está repartida de diferentes maneras, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos que estar atentos qué quiere el Señor. Ahora, en este caso, Dios está llamando a hombres que procedan al arrepentimiento, que escuchen la palabra, que tomen una decisión. No es solamente decir y expresar, esa es la verdad de Dios, está bien, estuvo muy bonito el mensaje, no. Eso está bien, pero ahora nosotros necesitamos darle un cumplimiento. Es creer, pero obedecer. Necesitamos obedecer a lo que Dios nos está hablando. Y Dios sigue hablando y hasta hoy Dios sigue llamando a hombres y mujeres al arrepentimiento, a hombres y mujeres que le den el cumplimiento a la palabra, que reciban el bautismo del Espíritu Santo, que manifiesten en hombres y mujeres que lo han recibido, que se manifieste, porque recuerde, usted no le puede dar cumplimiento a la estatura de un varón perfecto sin el Espíritu Santo. No se puede hacer de esa manera. Muchas veces se ha creído, se ha pensado, o se creyó en el pasado, que usted recibía el Espíritu Santo después que tenía todas las virtudes de parte del Señor, pero resulta que esa es otra etapa mayor que usted y yo tenemos que llegar. Ahora, cuando usted recibe el llamado del Señor, usted tiene que recuerde las 3 etapas de la gracia: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Tiene que manifestarse usted en la nueva criatura que ha nacido. Necesita que se manifieste ahora
las 7 virtudes que vienen de parte del Señor: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal y amor. Y también tiene que manifestarse en nosotros el fruto, porque tiene que dar un fruto. Si es un árbol, y eso lo dijo el salmista, somos como árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Es decir, recuerde que la hoja es tipo del compañerismo, y el fruto, lo dice la Escritura, lo dice Gálatas capítulo 5, en el versículo 22 en adelante nos dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Todo el camino de un creyente que quiere hacer solamente una cosa, que es la voluntad de Dios. Recuerden, no podemos hacer, por más que nos esforcemos, por más que queramos, por más que seamos sinceros, no podemos hacer la voluntad de Dios evadiendo su palabra, es decir, sin recibir el bautismo del Espíritu Santo. O sea, es la vida de Dios ahora en usted, moldeando su carácter, su manera de ser, a la manera de Dios. Recuerden, no es que Dios es caprichoso, no. Dios quiere que usted haga lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pues muchas personas ponen al Señor como que si Él fue alguien inllegable, vamos a decirlo de esa manera, o sea, alguien que no se puede imitar. No, recuerde lo que dice la Escritura. La única diferencia entre el Señor y nosotros, claro, era el Dios de la gloria manifestado en un cuerpo llamado Jesús, pero la única diferencia es que Él no vino por la manera que venimos cada uno de nosotros, a través del concurso de mamá y papá. Él vino por manifestación del Espíritu Santo. Ahora, Dios puso las dos sustancias que se necesitan para que se manifieste un hijo, que es el óvulo y el germen de vida. Ahora, la única diferencia fue que ahí no hubo concurso de hombre y de mujer. No, eso fue algo sobrenatural, pero dice que Él era un redentor. O sea, Él vino a redimirnos a nosotros, a volvernos otra vez a nuestra posición original, un redentor semejante a nosotros. Por eso es que usted lo ve en la Escritura, y eso usted lo puede ver en la vida del Señor, cómo Él cumplió con cada uno de los requisitos, vamos a decirlo así, o de la voluntad de Dios, que usted y yo tenemos que hacer. Él fue y se bautizó. Y por eso es que Juan le decía: pero que tú vienes a mí, Juan el Bautista le decía: tú vienes a mí cuando nosotros tenemos que ir a ti. Porque Juan el Bautista, como un hombre que tenía una conexión íntima con Dios, cuando este hombre le dice eso, el Señor le dice: Juan, nos conviene cumplir toda justicia, y la justicia es la palabra. Este hombre, con esa conexión íntima con Dios, que ese es el llamado para usted y para mí en esta hora, una conexión íntima. Nosotros no estamos adorando un objeto o una estatua, no. Nosotros estamos creyendo a un Dios vivo, un Dios que se manifiesta, un Dios que está con usted si usted quiere tener compañerismo con Él, porque dice la Escritura que un alma en desesperación trae a Dios a la escena. Dios está con usted y conmigo cuando tenemos ese compañerismo. Por eso que usted lo ve allá en el jardín del Edén, bajando a la hora de la tarde a tener compañerismo con sus hijos. ¿Por qué causa? Por causa de que Dios nos ama. Él nos amó primero, dice la Escritura. Él quiere tener ese compañerismo con nosotros, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer, porque Dios, y ese es el tema que hemos estado hablando ya por varias semanas, el precio único que Dios exige. Dios está exigiendo, Dios es muy exigente para que se vengan. Recuerde que las promesas de Dios son condicionales. Ahora, Dios cumple cuando nosotros cumplimos. No podemos recibir la promesa de parte del Señor cuando estamos quebrantando la misma palabra. Dios no puede ir en contra de lo que Él ha hablado, si no fuera Dios. Ahora, cuando Dios nos está llamando a un íntimo compañerismo con Él, ¿qué debemos hacer nosotros? Porque nosotros decimos que amamos al Señor y confesamos que Él es nuestro Padre Celestial, y todas esas cosas están bien y están correctas. Ahora, ¿nosotros qué tenemos que hacerlo? Honrar su llamado. Ahora, ¿cuál es la manera de que usted y yo honramos el llamado de parte del Señor? Cuando obedecemos a su palabra, a su ley, a sus estatutos, a su constitución, porque esta es la constitución de Dios, que no, por cierto, no recibe ninguna enmienda. Esta constitución la puso el Señor desde antes de la fundación del mundo. Ahora, esto fue dado al ser humano, al hombre y a la mujer, al creyente llamado
de parte del Señor a esa novia, nosotros le utilizamos esa expresión, a esa novia elegida, a esos hombres y mujeres que quieren ser como Él, porque son los únicos que le pueden dar el cumplimiento total a la palabra, porque ellos quieren morir, y ese es el llamado, necesitan morir a las cosas terrenales para así darle el cumplimiento a la palabra, es decir, pasar este hombre que está viciado a los deseos del error, como lo dice la Escritura, y darle paso ahora a la vida de Dios que se va a manifestar en usted y en mí cuando nosotros venimos con la actitud correcta. Recuerde, usted puede decir, bueno, ya yo cumplí con ciertos requisitos de la palabra, me arrepentí, me bauticé en el nombre de Jesucristo y bueno, ya yo recibí el Espíritu Santo, todo eso está correcto. Eso es el orden correcto de Dios y Dios se agrada cuando nosotros le damos el cumplimiento a la palabra. Ahora necesita ese niño ser instruido. Ahora, ¿quién lo va a instruir? Dios tiene su ministerio, como lo dice Efesios 4:11, que Dios puso en su iglesia los 5 ministerios para darle un alimento a usted y a mí. Ahora, este alimento, ¿qué tenemos que hacer con este alimento? Comérnoslo. Porque de niño, y eso lo experimentamos nosotros, que de niño no nos gustaban ciertas cosas, ciertas comidas. Sobre todo lo que se dice coloquialmente, los montes, o sea, las legumbres, todo ese tipo de cosas, a nosotros no nos gustaba, pero eso trae unos nutrientes para nosotros. Ahora, en lo espiritual es de la misma manera. Nosotros tenemos que comernos toda palabra que sale de la boca de Dios, porque Dios tiene un alimento. Y ese alimento a veces va en contra de lo que quiere este hombre. ¿Pero qué quiere Dios? Que usted sea perfecto, que usted llegue a una estatura. Recuerde que perfección es el equivalente a madurez. Usted y yo tenemos que llegar a una madurez espiritual. Cuando llegamos a esa madurez espiritual, podemos decir, somos perfectos, porque dice la Escritura, y eso lo dijo el mismo Señor, sé vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ahora, el llamado es a perfección. Recuerde, es un pueblo elegido, es un pueblo sacado de la iglesia. Recuerde que está la iglesia y está la novia. Ahora, la novia es la única que le puede dar el cumplimiento a toda palabra que sale de la boca de Dios, que está dispuesto a obedecer lo que dice Dios, está dispuesto a cumplir con la exigencia de parte de Dios para la hora. ¿Cuál es esa exigencia? Obediencia completa a la palabra. Y eso es lo que hemos estado hablando ya por varias semanas, porque Dios quiere que usted y yo, y eso lo dice la Escritura, usted y yo lleguemos a esa estatura. Es un llamado. Recuerde, Él respeta nuestra decisión. Tenemos libre albedrío. Nunca lo perdemos, ni con el Espíritu Santo, ni que llegue usted a perfección. Nunca lo va a perder, no lo puede perder porque cada uno, y eso lo dice el apóstol Pablo. Oye, un hombre con el Espíritu Santo, un hombre ahora que llegó a madurez espiritual, a esa estatura del hombre perfecto, un hombre que fue adoptado, pero aún así decía, lo que no quiero, esto hago. Y lo que quiero hacer, esto no lo hago. Entonces se dio cuenta que hay una ley en este cuerpo que va en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es lo que dice, eso lo dice Colosenses, creo que capítulo 5, versículo 3, amortiguar estos miembros que están sobre nosotros. Es decir, cada uno de nosotros tiene una batalla continua, hermano, hasta durmiendo hay una batalla. Porque viene el enemigo muchas veces a tratar de traerle cosas contrarias a la Escritura. Pero como está ese hombre por dentro, como decía el hermano Galdona, ese soldadito por dentro está batallando. Aquí en la sala de máquinas está ese Espíritu Santo yendo en contra de las cosas del mundo, porque el Espíritu Santo lo lleva a ustedes a una obediencia. Esa batalla es continua. Hasta que salgamos de este cuerpo, tenemos esa batalla contra el enemigo. El enemigo no se va a quedar quieto en ningún momento. Él quiere que usted quite su mirada de las cosas espirituales y su mirada vaya ahora a las cosas naturales. Pero Dios no va, vamos a decirlo, a bajar la guardia o a exigirle menos a usted. No. Recuerda que la Escritura dice que no nos va a dejar ser tentados más de lo que nosotros podamos llevar. Pero Dios nos está llevando
en perfección. Es una madurez, vamos a decirlo, es un crecimiento espiritual. Recuerde, nació el niño, necesita ser alimentado, necesita ser nutrido, necesita ser enseñado, necesita ser guiado. Todo lo que naturalmente necesita un niño para poder llegar a tener una madurez, para que se forme en él un carácter. Ahora, los caracteres que Dios quiere que se formen en cada uno de nosotros son los caracteres de Dios. Ahora, ¿cuáles? Ya lo dijimos hace un momento: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia. Cada uno de ellos, y no lo vamos a desglosar porque tardaríamos mucho, pero cada uno de ellos nos llevan a una madurez, a ser como nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el llamado es para que la novia del Señor cumpla, porque ya estamos en el tiempo, y eso lo vemos, señales, como el mundo puede mostrar las señales tan tremendas que se están viendo en el cielo, y Dios anunciando, y eso lo dijo el profeta, que Dios primero lo que va a hacer en la tierra, primero lo anuncia en el cielo. Todo está preparado, hermano y hermana, para que venga lo que está prometido en la palabra. Ahora, nosotros nos podemos regocijar y alegrar con todo lo que Dios ha prometido en su palabra, que va a darle el cumplimiento sus hijos, pero la pregunta es, ¿estamos posicionados? Y esa es otra cosa. Dios quiere que usted reciba por enseñanza, no, por revelación, cuál es su posición en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ¿a qué lo llamó el Señor? Usted se pone a meditar todas estas palabras y dice, pero ¿para qué me llamó el Señor? Ok, Dios me llamó para que corrigiera mi vida, para que me arrepintiera, le diera el cumplimiento a todo lo que dice la palabra, pero ¿cuál es mi posición en el cuerpo del Señor? Cada uno de nosotros tiene una posición. Ahora, nosotros tenemos que buscarla. Ahora, ¿cómo viene eso? Eso viene por revelación. Dios se lo revela a usted, pero como ha dicho el Señor en incontables veces, búscame en profundidad, porque en la profundidad, en ese encuentro con el Señor, es que usted va a poder recibir respuesta de parte de Dios. Muchas veces cuando venimos a la oración, venimos de una manera, ya tenemos un plan. Bueno, yo voy a pedir por esto, voy a pedir por esta vida, y bueno, le voy a pedir al Señor esto, y lo vamos a adorar, y todo eso está bien. Pero debemos muchas veces silenciarnos en la profundidad, en esa gloria chequina, y mire, fíjese lo importante que es entrar en la presencia del Señor, en ese lugar santísimo. Ahí en la presencia del Señor es donde Dios va a hablar. No es en el lugar santo, no, en el lugar santísimo es donde Dios le va a mostrar a usted qué quiere que usted haga. ¿Cuáles son los pasos que tú tienes que hacer ahora? Porque nosotros muchas veces decimos, bueno, yo estoy aquí escuchando la palabra, y eso está bien, pero Dios quiere que usted, y eso lo dice el apóstol Pedro, no nos dejará estar ocioso. Nosotros no podemos estar ociosos o estériles. La otra versión dice sin fruto. Hay un fruto que se tiene que manifestar en nosotros. Entonces Dios nos está llamando para que conozcamos cuál es su voluntad. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Cada creyente tiene que entrar en profundidad con el Señor, y Dios se va a agradar en revelarle, porque usted lo está buscando en esa profundidad. Recuerde que Dios habla, usted habla con el Señor a través de la oración, Dios le responde a usted a través de una revelación, y no crea que solamente Dios lo va a revelar en una visión. No. Dios le revela, Dios le puede hablar hasta el oído de su corazón. Recuerde que en su corazón hay un oído espiritual que usted y yo tenemos que ejercitar. Dios habla en esa profundidad de su corazón, pero se necesita estar en posición. Y la posición correcta es que nada lo redarguya a usted y a mí de entrar en su presencia. Nada puede estorbar. Recuerde, y eso lo vemos, eso se ve en lo natural, en una línea telefónica, o eso se ve más que todo en la fibra óptica. Eso no puede tener añadidura, no puede estar añadido nada. Eso tiene que ser un solo cable para que funcione de la manera correcta. Si eso es en lo natural, imagínense en lo espiritual. Ahora, nosotros no podemos estar añadiendo cosas. ¿Qué es añadir? ¿O cómo lo podemos comparar? Bueno, cuando usted dice, bueno, yo le falté al hermano y bueno, le pedí perdón al Señor y el Señor me perdona.
El Señor lo puede perdonar, pero usted tiene que ir a esa persona a arreglar las cosas porque usted no puede hacer añadidura. Dios no va a entrar la llamada. Vamos a decirlo así, recuerde que lo natural tipifica lo espiritual. Cuando usted va a llamar al Señor y hay esa añadidura, porque usted quiso añadir el cable que lo conecta a usted con Dios, es decir, la limpieza de su vida, cuando usted añade una cosita, no entra la llamada. Tiene que ser, ¿qué? Arreglado el cable, quitado todo el cable y pone ahora un nuevo cable. Ahora, ¿qué es este cable? El arrepentimiento, la confesión, el perdón. Se añade ahora ese nuevo cable y ahora sí, usted tiene contacto con el Señor, porque usted puede levantar la bocina de su corazón. Recuerde que estamos hablando de una manera natural para poder entender lo espiritual. Usted levanta ahora el teléfono y puede, aunque usted se sepa el número, que podemos decirlo, Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando usted puede tener el número, pero si en la línea hay algo estorbando, si hay una añadidura, no va a servir la llamada. Necesita quitar ese cable, poner el cable nuevo, como le dije hace un momento, del arrepentimiento, de la confesión, de la limpieza. Usted coloca ahora ese nuevo cable al teléfono del Señor, porque Dios está atento ¿a qué? A la oración de sus hijos. Ahora, cuando usted puede marcar ese número de Jeremías 33:3, ahora Dios contesta su llamada. Y como Dios es un caballero, Él responde. Dios no nos va a dejar con las palabras. Nosotros muchas veces creemos que nuestras palabras se las lleva el viento. Depende. Porque si no hay un corazón limpio, no podemos entrar a llamar al Señor. No va a entrar la llamada. Pero cuando no hay nada que redarguya, y eso lo dice la Escritura, si tu corazón te reprende, mayor es Dios que tu corazón. Pero si tu corazón no te reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Cuál es la confianza? De que Él va a responder, Él va a cumplir lo que dice la palabra. Ahora, cuando hacemos esa llamada, Dios responde como un caballero que Él es y le da la respuesta que usted necesita. Ahora, esto es hablando de la oración. Las preguntas que usted tiene que hacerle al Señor. Señor, ¿será que yo me puedo hacer yugo con los infieles? No le puede preguntar eso. Usted no puede tentar a Dios. Eso es tentar al Señor. No podemos. Eso está en Escritura. Usted no necesita preguntarle eso al Señor. Usted necesita preguntarle cosas que necesita para su vida, para que su crecimiento espiritual vaya como la aurora, de gloria en gloria. Ahora, Dios le revela a usted qué es lo que Él quiere que usted haga. Fíjese la importancia de tener esa conexión con el Señor. Fíjese, para poder hacer todas estas cosas, Dios exige una limpieza completa y total de nuestro corazón. Ahora, yo quiero que tú hagas esto ahora. Yo quiero que tú hagas esto, que le des cumplimiento a esto. No me gusta esto que tú haces. Eso tiene que ser quitada de tu vida. Solamente le estoy poniendo un ejemplo. Eso es Dios con usted. Dios le muestra a usted las cosas que tiene que hacer, lo que tiene que corregir, las cosas que usted hace que quizás a usted le parecen tonterías, cosas normales, cosas comunes, pero Dios las está viendo como un gran problema. Porque recuerde, Dios no va a quebrantar su palabra. Eso es algo que tenemos que tener siempre presente. Dios no puede, es más, es algo que Dios no puede hacer, es contrariar su palabra. Lo que dijo desde el principio hasta el final tiene que cumplirlo. Por eso nosotros, a usted y yo, nos conviene ahora escudriñar las Escrituras. Por eso el Señor les dijo, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece tener la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo movimiento espiritual tiene que ser canalizado por la Escritura. Ahora, si hay un cumplimiento conforme a la Escritura, ¿cuál es el problema? Entonces, de obedecer a lo que Dios está haciendo. Por eso tenemos que estar atentos. No es por enseñanza. Porque yo le puedo decir, hermano, esto está correcto porque la Biblia dice por aquí, por acá. Usted lo puede decir, bueno, hermano, amén, porque yo también lo estoy leyendo. No, tiene que ser revelado. El punto es que tiene que ser una revelación. Usted tiene que ser participante de la revelación de Dios. Nosotros no somos en lo natural como los judíos. Dios lidia con ellos
de manera como pueblo. Pero nosotros lidia de una manera diferente, de manera individual. Por eso el presente que usted tiene que hacerle al Señor tiene que ser un presente limpio, puro, santo. Dios no acepta culto dividido. No, Dios no lo hace de esa manera. Dios quiere que usted le rinda un verdadero servicio. Ahora, ¿cómo es ese verdadero servicio? Se lo dijo la mujer samaritana, la hora viene y la hora es, ya es hora de los que los verdaderos adoradores, y no son solamente los que cantan, sino los que derraman el Espíritu delante de la presencia del Señor. Cuando usted derrama su vida delante de la presencia del Señor, usted está siendo un verdadero adorador, se está presentando al Señor como un sacrificio vivo, y esa es la escritura que vamos a leer en esta hora, que es Romanos capítulo 12, en el versículo 1 y el versículo 2. Recuerda el título del tema, el precio único que Dios exige. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, el versículo 1 y el versículo 2. Dice la palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La otra versión dice vuestro culto inteligente. Y no os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis. La otra versión dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a hacer una oración y así darle el desarrollo. Recuerden que estamos haciendo solamente una introducción. Vamos a darle el desarrollo a este maravilloso tema. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a ti te damos la gloria, Señor, la honra, la alabanza, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, Señor, tú has sido benigno para con nosotros, Padre Celestial. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre nos oyes, Padre Celestial. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú, Padre amado, nos abras el entendimiento, Señor, que prepares nuestros corazones, Señor, para recibir esa agua de la palabra, Padre Celestial. Sin ti tenemos, Señor, Padre amado, ese corazón seco, Señor, pero cuando cae, Señor, el agua de la palabra, Señor, esa semilla que está en nuestros corazones puede brotar para vida, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú prepares todas las cosas, Padre amado. Unge el hablar, Señor, unge el oír, Padre Celestial, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda ser enseñado de ti, Señor. No es el hombre hablando, Señor, no es la mujer, el hombre escuchando. No, Señor, somos tus hijos, Padre amado, y queremos ser instruidos de ti, Señor. Te damos la gloria y la honra, Padre Celestial, en esta hora, Señor. Bendice cada hermano y hermana, Señor, que está escuchando, Padre Celestial. Vidas, amigos y amigas que están escuchando esta palabra, Señor, que tú te les puedas revelar a él, Padre Celestial, a ella, Señor. Y si hay algún enfermo, Señor, reciba sanidad por el poder de tu palabra, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para la gloria de tu nombre, Señor. Te rogamos, Señor, que seas tú, Padre Celestial, en este servicio, Señor, para la gloria de tu nombre. Porque te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. El precio único que Dios exige. Y como lo hemos dicho en otros programas, bueno, el precio único es obediencia completa a la palabra y eso es correcto. Pero como le dije hace un momento, para poder obedecer la palabra, se necesita tener el Espíritu Santo. Sin el Espíritu siempre van a haber dudas. Te puede creer, y eso lo vemos, como Eva creyó el 99.9% de lo que Dios había hablado, solamente descreyó una sola cosa: no moriréis, le dijo el diablo a través de el animal llamado serpiente. Ahora, Dios nos está pidiendo a nosotros que recibamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad. Y la Biblia tiene que ser revelada en todos sus ámbitos. Porque la Escritura es bien clara y dice que la letra mata. ¿Por qué mata la letra? Porque esta letra te mata. Porque sin el Espíritu usted puede leer todas las promesas que tiene el Señor para cada uno de nosotros en la parte natural, y también puede ver las promesas que tiene Dios
en la parte espiritual, cómo usted puede recibir la vida eterna, pero sin el Espíritu Santo no se puede. Dios no va a evadir su palabra, Dios no tiene lástima de nosotros, Él tiene compasión de nosotros y nos muestra cuál es el camino a seguir. Ahora, depende de usted y de mí si obedecerlo. Como dice aquí, para que podamos comprobar cuál sea, para que experimentemos, comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios se agrada en revelársela. ¿De qué manera? De diferentes maneras. Dios te la puede revelar de diferente manera. Cada uno de nosotros tiene que pasar por esa experiencia de conocer la voz de Dios, de saber que Dios te está hablando. Porque no podemos venir al culto solamente, vamos a ver qué el Señor dice, no. Tenemos que tener una pregunta en nuestro corazón. Y la pregunta es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué me llamaste, Señor? ¿Para que caliente solamente la silla? No. Tenemos algo que hacer. Dios quiere que cada uno de nosotros, por eso lo dice y se lo dije hace un momento, el apóstol Pedro dijo, no nos dejará estar ocioso. Una persona ociosa no hace nada. Pero una persona que está interesado en obedecer la palabra del Señor, entonces a él Dios se le revela. Convencido, fue un mensaje que el profeta le predicó, convencido y luego interesado. Tiene que haber una convicción en nuestro corazón. Ahora, ¿cómo podemos tener esa convicción? Cuando usted lo experimenta. Moisés tuvo que experimentar, encontrarse con la zarza para tener esa experiencia y Dios le dio pruebas indubitables de que Él era. Yo soy el que soy. Y se lo mostró, se le manifestó con milagros, con señales. Dios se le manifestó a él. ¿Por qué? Porque había una obra que él tenía que hacer. Ahora, esa obra que él tenía que hacer no la podía hacer de sí mismo porque él lo intentó. Y como lo dice el profeta, Moisés llegó, él era el hombre, era el tiempo, ya se habían cumplido los 400 años, pero no era la manera de hacerlo. No era por el poder, el conocimiento que Moisés podía tener, no. Recuerde que él iba a ser el próximo faraón. Era un hombre bastante estudiado, un hombre preparado, pero no era la manera. No, la manera era a través de Dios. Él tenía que cumplir una labor. Era el poder de Dios quien los iba a sacar a ellos de Egipto. No era Moisés con la autoridad de ser faraón, no. Pero para que Moisés pudiera ahora cumplir con los requisitos de Dios, recuerde como le dije hace un momento, era el hombre llamado por Dios para hacer esa obra, era el tiempo, ya se habían cumplido los 400 años de esclavitud, pero no era la manera, no es a la manera de nosotros, no es al conocimiento de nosotros, no, es a la manera de Dios. Dios hace las cosas a su manera, nosotros no podemos alterar ese plan. Cuando nosotros intentamos alterar ese plan, lo que hacemos es entorpecer la obra de Dios. Por eso Dios lleva ahora a Moisés al desierto, que perdió hasta el habla, imagínense. Porque no es de la manera humana, no es por conocimiento, no es por poder humano, no. Esto es manifestación de parte del Señor. Y el último servicio que pudimos estar compartiendo, estábamos hablando cómo el Señor, por las cosas que el Señor pasó, siendo Dios exigiéndole a Él todo lo que tenía que hacer para que pudiera darle el cumplimiento. Ahora, nuestro Señor Jesucristo sabía lo que estaba escrito de Él. Y eso lo vemos cuando Él resucita, que los profetas habían hablado de Él y los salmos tenían que cumplirse. Todo tenía que cumplirse. Ahora, el Señor sabía lo que estaba escrito de Él. Y eso lo vimos la semana pasada, como el Señor les dijo a ellos que el Señor va al Getsemaní a presentarse delante de Dios, porque recuerde, en Él un hombre que había caminado por la Escritura, el ejemplo a seguir para cada uno de nosotros, se había bautizado, bueno, tenía que dar el cumplimiento
al tipo como siendo el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo. Él tenía que ser lavado como tipo, no tenía de qué arrepentirse porque Juan bautizaba para arrepentimiento, pero el Cordero tenía que ser lavado. Entonces él le da el cumplimiento de bajar a las aguas. Ahora se bautiza, baja el Espíritu Santo, posa sobre él en forma como, no es que era una paloma, como paloma. Ahora, fíjese, se arrepiente, perdón, no sé qué se arrepiente, se bautiza, ¿verdad? Se bautiza y baja el Espíritu Santo en forma como paloma, pero se empieza a manifestar de él un carácter. La fe de Jesucristo, la virtud, la ciencia, la templanza, todas esas cosas de nuestro Señor Jesucristo, y la templanza, el dominio propio hasta lo sumo, cuando él fue maltratado y herido por causa de usted y de mí. Ahora, fíjese algo tan importante, se manifiesta el fruto del Espíritu. ¿Quién tuvo más amor que nuestro Señor? Amor, gozo, paz, tolerancia, todo lo que dice la Escritura. Ahora, se manifiesta en él por una obediencia. Y en el monte de la transfiguración, como se conoce, baja los dos testigos, Elías y Moisés, y se oye la voz: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a Elohim. Ahí recibe la adopción. Todos los pasos que nuestro Señor siguió, y aún así lo vemos ahora, porque, y ese es el punto, que no perdió nunca su libre albedrío, fue al monte del Getsemaní a orar: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero algo muy importante es, usted puede expresarle lo que está en su corazón, pero fíjese el Señor: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que le digo en esta hora. Nosotros podemos tener un deseo en nuestro corazón y se lo presentamos al Señor, pero siempre nuestra expresión tiene que ser: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, en cada ámbito, hermano y hermana, en lo natural y en lo espiritual. Señor, este es mi deseo, yo quiero hacer esto, Señor. Yo quiero, en la parte natural, Señor, yo te presento esto, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando hay una convicción, y fíjese, y usted se pone a leer ese capítulo, creo que es Mateo capítulo 26, en el versículo 36, no lo quiero leer, pero fíjese, tan importante, cuando Él viene, Él derrama su corazón. Dice que empezó a angustiarse. Ahora, la pregunta para nosotros, cuando nosotros venimos al altar, y como decía nuestro pastor, y eso fue algo tremendo para mí, o sea, nosotros, no, me voy a quedar en la casa orando. Mentira. Ahora yo decía, oye, qué tremendo es el Señor. Porque son verdades crudas. Y uno dice, oye, hermano, dijo esto. Y nosotros lo tomamos porque no siempre nos vamos a lo natural, pero cuando vamos a lo espiritual, y verdaderamente, yo eso conversaba con mi esposa, y yo le decía, y es una realidad. Siempre hay algo que va a estorbar. Mire, el que nunca lo llama, lo vaya a llamar en ese momento, a estorbar. ¿Por qué? Porque el enemigo tiene sus instrumentos. Ahora, no, pero es que nosotros le estamos diciendo enemigos a todo el mundo. Hermano, si nosotros no vigilamos, el enemigo nos puede usar. Si no, hay que preguntarle a Pedro, Señor, que no te acontezca tal cosa. Y era el cumplimiento de la Escritura. Apártate de mí, Satanás, porque me eres escándalo. Fue lo que le dijo el Señor. Ahora, ¿por qué el llamado a la oración? Dios quiere que usted entre en profundidad. Usted es que no lo va a hacer, hermano. Claro, yo sé que como decía nuestro pastor, o sea, hay responsabilidades, hay cosas que hacer, y eso está bien. Pero teniendo el tiempo, tenemos que atender al llamado. No es el llamado de la iglesia, no es el llamado del pastor. Sé que el pastor no tiene nada que hacer. No, hermano, hermana. Es un llamado del Señor, si no lea Joel 2, en el versículo 12 en adelante, para que usted vea el llamado de parte del Señor. Y con la ayuda del Señor lo vamos a estar leyendo más adelante, si el tiempo alcanza. Pero el llamado de Dios es eso, que entremos en profundidad. Dios quiere que usted y yo entremos en profundidad con Él. Dios tiene algo que decir todos los días.
Que Dios no tiene nada que revelar ya, porque Dios reveló todas las cosas. ¿Quién le dijo a usted eso? En cuanto a la Escritura, digamos que sí. Pero Dios siempre tiene algo. Dios no ha dejado de hablar. En otras palabras, Dios siempre tiene algo que hablar. Siempre tiene algo que decirnos. Bien sea en la parte personal o en la parte como iglesia, como miembros del cuerpo que somos. Dios tiene mucho que decir. Imagínese usted y yo en nuestra vida, cuántas cosas nos hemos dicho nosotros. Y ahora tenemos muchas cosas que decir. ¿Cuánto más el Señor? Ahora, fíjese, como le dije hace un momento, el precio que Dios le había exigido a nuestro Señor Jesucristo era hasta lo sumo. Y fíjese, él había cumplido con la palabra. Se había bautizado, dando cumplimiento al Cordero, como lavaban el Cordero, el corderito de 1 año, tenía que ser lavado para presentarse para el sacrificio. Él había dado ese cumplimiento, había recibido el Espíritu Santo, había caminado de acuerdo, se había formado un carácter en él, el carácter de Jesucristo, esa estatura del hombre perfecto. Y como lo dice la Escritura, a la medida de la edad, Efesios capítulo 4, creo que en el versículo 13, si mi memoria no me falla, no lo tenía anotado, dice, a la medida de la edad. Efesios 4, leemos el 12, vamos a leer el 12. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. ¿Cuál fue la medida de la edad de la plenitud de Cristo? Adopción, no una edad natural, adopción. Esa fue la medida de la edad de la plenitud de Cristo, cuando llegó a ser adoptado por el Señor. Fíjese lo importante que es darle cumplimiento a la palabra. Dios va cumpliendo en cada ámbito de nuestra vida. Entonces, cuando Él se presenta pidiendo, porque él tenía un deseo. Recuerde que Él tenía libre albedrío, aún en adopción tenía libre albedrío. Señor, si es posible, pero eso sí, no como yo quiero, porque yo no quiero ir una copa fuerte, es difícil, era difícil. Lea Isaías capítulo 53 y se va a dar cuenta que era difícil lo que había sido escrito. Los salmos decían que se le iban a ver hasta los huesos del gran sufrimiento que iba a haber. Entonces, cuando vemos lo que dice la Escritura y vemos que el Señor fue ahí en oración, derramándose, pidiéndole a Dios, derramando su espíritu, no. Dios mandó unos ángeles a confortarlo. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse la palabra. Ahora, nosotros somos los llamados a darle cumplimiento a esta última edad. Recuerda lo que dice el profeta de la edad. Esta edad es una edad efesiana. Se tiene que manifestar lo mismo que se manifestó en el principio. Ahora, ¿qué se manifestó allá? Imagínense, era mucho Jesús ahora. Y fíjese, ¿a qué lo llevó a cada uno de ellos? A darle cumplimiento a la palabra. Por eso cuando usted lee Isaías capítulo 53, y eso fue en lo que quedamos la semana pasada, dice el sufrimiento del Mesías, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido. Eso es tremendo, por eso le estoy diciendo que la Escritura habla del sufrimiento, cómo pasó nuestro Señor. Ahora, Dios no está pidiendo a nosotros hoy
que obedezcamos su palabra. Fíjese, sigue diciendo, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. De la cárcel del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y dispúsose con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Porque nunca hizo él maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Fíjese esto, es tremendo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando hubiese puesto su vida en expiación, en sacrificio, por el pecado. Verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Del trabajo de su alma verá, y será saciado con su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará, ¿parece lo que es justificación? Limpieza. Sigue diciendo, con su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y él llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su alma hasta la muerte, y fue contado con los perversos, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orando por sus transgresores. Fíjese, ¿a dónde lo lleva el Espíritu Santo? La adopción, o sea, la adopción, un hombre ya listo, preparado. ¿A dónde lo lleva? A orar por sus transgresores, a sufrir todo lo que sufrió. Ahora nosotros no vamos a sufrir lo que sufrió el Mesías, pero Dios sí nos está exigiendo que le demos el cumplimiento, que nos presentemos a Él, como leímos Romanos 12, como sacrificio vivo. Ahora, un sacrificio está atado. Sacrificio no puede tomar sus propias decisiones. Ahora, esto es un sacrificio, o esto es un autoencarcelamiento, vamos a decirlo así, porque el apóstol Pablo decía que somos prisioneros de Jesucristo. Ahora, usted y yo, el llamado para usted y para mí, es de la misma manera. Tenemos que presentarnos a Él como un sacrificio vivo. Tenemos que renunciar a las cosas de este mundo, a nuestros propios deseos, aunque usted puede tener sus deseos, pero siempre buscando la voluntad del Señor, pero no deseo de hacer lo malo, no los deseos de este mundo. Me estoy refiriendo a deseos naturales, pero tenemos que apartarnos de toda especie de maldad, y eso es lo que nos dice la Escritura. Tenemos que apartarnos, tenemos que morir a las cosas del mundo, porque si nosotros no morimos a las cosas del mundo, ¿cómo puede reinar Dios en nosotros? ¿Cómo puede manifestarse Dios en nosotros cuando nosotros no hemos rendido nuestra propia vida? Ahora, ¿qué quiere Dios? Que usted se rinda, que yo me rinda, para que Él pueda obrar en nosotros. Por eso lo que Dios está exigiendo a hombres y mujeres en esta hora es una obediencia completa a la palabra. Dejar de razonar la Biblia, cosa que le hace daño a muchas personas, razonar lo que dice Dios, sino darle cumplimiento a su palabra. Y fíjese, y eso es un llamado, ese es el llamado de parte del Señor, como le dije hace un momento, que es Joel capítulo 2 en el versículo 12 en adelante. Ahí nos habla claro el Señor, la convocación de parte del Señor para cada uno de nosotros. Dios nos está llamando. Ahora, ¿a qué nos está llamando el Señor? A una limpieza, a una santificación. Y esa santificación se logra de una sola manera, obedeciendo lo que dice Dios a través de su palabra. Ese llamado. Si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Ahora, Dios nos está llamando a darle ese cumplimiento. Fíjese lo que dice Joel, capítulo
capítulo 2, en el versículo 12 en adelante, dice, por eso pues, ahora, dice Jehová, fíjese, no es una convocación humana, o de la iglesia o religiosa, como lo podamos ver, no. La convocación viene de parte del Señor. Convertíos a mí con todo vuestro corazón. O sea, para nosotros poder convertirnos de corazón, y eso lo dice el apóstol Pedro, arrepentido y convertido para que sean borrados vuestros pecados. Esta conversión lo lleva a usted a hacer varias cosas. Primero, a reconocer. Ahora, ¿qué es lo que vamos a reconocer? Que nos hemos apartado, que quizás hemos entrado en una condición que hemos dudado ciertas cosas de la Escritura. Ahora, nos hemos puesto como Eva, dudando las cosas o queriéndolas interpretar o queriendo escuchar una mejor explicación. Ese fue el problema de Eva, que ella escuchó una mejor explicación, porque Dios le dijo, no coman del árbol porque el día que coman ese día morirán. El enemigo, como dice el profeta de la edad, que él es el más sagaz de todos, él sabe de qué manera entrarle a cada uno de nosotros. Y le dijo, bueno, con que Dios os ha dicho, como lo sabemos, él había reconocido que Dios había hablado, pero le había dado una explicación más bonita de las cosas, porque Dios fue claro con ellos. No coman porque ese día se van a morir, y morir es separación de Dios. Ahora, el enemigo vino con su sagacidad a explicarle las cosas de otra manera, y ese es el problema de prestar atención a cosas que contrarían la palabra. Usted y yo, hermano y hermana, no podemos prestar el oído, nuestro oído natural y mucho menos el oído espiritual, a cosas que van en contra de lo que ya Dios ha establecido. Lo que Dios estableció no es lo bueno, es lo mejor. Ahora, lo mejor nos lleva a nosotros a estar delante de la presencia de Dios. Porque bueno, usted está cansado, pues va a descansar. Eso es bueno, pero mejor es estar en la casa del Señor, porque dice la palabra, y eso lo dice el salmista. Yo prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mi alma codicia estar todos los días en la casa de Jehová. Entonces, cuando Dios nos está llamando y está haciendo esta convocación, como le hace un momento, es el Señor el que está hablando, convertido a mí con todo vuestro corazón. Y fíjese, aquí hay tantas cosas que ver, tantas cosas que hay que desglosar del llamado de parte del Señor. Y usted lo puede leer en su casa con toda tranquilidad. Joel capítulo 2 en el versículo 12, se va a dar cuenta el llamado del Señor, porque dice aquí con ayuno. Ahora, Dios está llamando al ayuno. Ahora, esto no es un ayuno general, o como lo hacen nuestros hermanos de la denominación, que ellos hacen, bueno, tal día vamos a ayunar. No, no es de esa manera. El ayuno que Dios está pidiendo para nosotros es en secreto. Y eso lo dice la Biblia, que tu ayuno sea en secreto. Lávate la cara, unge tu cara, no parezca a los demás que están ayunando. Ahora, ¿ayunar está correcto? ¿Está en la Biblia? Claro que sí. Si no, pregúntenle al Señor Jesucristo, que ayunó 40 días. Entonces, ¿qué quiere el Señor de nosotros? Un cumplimiento, pero todo hacerlo. Recuerde que es un culto. Es un culto inteligente, racional. O sea, no lo haga, pues yo le dije, pues que aquí hay tanto que desglosar, nos detenemos aquí solamente en el ayuno, no lo haga para que parecerá a los demás hombres que está ayunando, no, eso tiene que ser en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público, pero es un secreto. O sea, un secreto, cuando usted tiene un secreto, por decirle, con su esposa, con su esposo, eso es entre usted y él. Entre ella y usted. Ahí ni sus hijos tienen que enterarse de ciertas cosas, y usted lo sabe. Hay cosas que saben su esposa y su esposo, y los niños no lo saben, o sus hijos no lo saben. ¿Por qué? Porque es un secreto. Ahora, el secreto del ayuno es entre usted y el Señor. No lo hagan para que los demás lo vean que está orando. No haga una convocación al ayuno. Eso no le va a ayudar de nada, porque al yo enterarme de que usted hizo esa convocación, ya tiene su paga. ¿Cuál fue su paga? Que yo me enterara, o que cualquier otra persona se enterara. Pero cuando usted
Y eso es guiado por el Señor. Por eso les dije, aquí no vamos a detener mucho en cada aspecto, porque el llamado es al llamado a la iglesia. Y todos están involucrados. Ministros, laicos, hombre, mujer, niños, mamantes, o sea, niños de pecho. Eso estaba meditando yo hace poco. Niños de pecho. O sea, ¿qué va a hacer un niño de pecho si él no sabe nada? Y un niño pequeño tampoco sabe nada, no conoce ni lo bueno ni lo malo, y menos un niño de pecho. Pero yo decía, claro, eso soy yo de mí mismo, yo decía, bueno, pero es que la consagración, la limpieza, lo va a abarcar a ellos también. Eso los va a cubrir a ellos también. Su consagración, esa protección que Dios quiere brindarle a usted lo va a hacer cuando usted se involucra en las cosas del Señor, y eso cubre también a su familia, eso los santifica, los posiciona. Entonces, fíjese qué tan importante es cuando usted tiene una convicción. Ahora, si usted lo hace por enseñanza, no le va a servir de mucho, porque Dios conoce nuestro corazón. Pero cuando usted se interesa en las cosas de Dios, cuando usted sabe que eso trae un beneficio tanto espiritual como naturalmente, entonces usted se interesa. Y algo muy importante, cuando usted está claro de que usted quiere agradar a aquel que lo está mirando de día y de noche, durmiendo y a toda hora, que está pendiente de cada movimiento, cada pensamiento, de aquí, cada pensamiento de su corazón, él está atento, lo que usted manifiesta. Entonces, ¿qué quiere usted? Recuerda, una estricta vigilancia. Dios tiene con nosotros una estricta vigilancia. Así como Él exige, Él está exigiendo, por eso Él está siempre, mire, pendiente de lo que usted está haciendo y lo que no está haciendo. Dice, no, yo mejor no me meto ahí, está haciendo algo malo. No, eso es para los ministros, eso es para los que están en la iglesia ahí, usted sabe, pues ahí, no, eso es un llamado para todos, no te dejará estar ocioso. No, como dice el hermano Braja dice que, bueno, si usted es una dama, testifíquele a otro cómo se le encendió la luz, dígale cómo puede llegar al conocimiento de la verdad, porque cuánto engaño no hay en esta edad de la Odisea. Demasiado engaño, muchas personas creen, y hermanos, y eso da dolor. Hermanos de las denominaciones, hermanos que están ahí, creen que van para el cielo, creen que se están arrepintiendo muchas almas y están viniendo al Señor. Y el profeta fue claro, dijo, yo lo dudo. ¿Por qué? Porque no es la manera correcta. El profeta pudo haber dicho, hace que el profeta era muy prudente. No, se están yendo es al infierno. ¿Por qué? Porque Dios no va a quebrantar su palabra. Hay una manera de Dios hacer las cosas. Entonces por eso le decía, yo lo dudo que estén viniendo al arrepentimiento. No, porque no podemos evadir la palabra. Hay una manera, hay una guianza de parte de Dios para que usted pueda venir delante de su presencia. No se puede bautizar en el nombre del Padre y del Espíritu Santo y creer que Dios lo va a aceptar porque usted está en ignorancia, usted no conoce eso. No, Dios siempre tiene sus instrumentos en el cual le va a revelar cuál es la manera correcta de usted bautizarse. Entonces Dios lo va guiando a través de la revelación. Recuerden, no es por enseñanza, porque si usted lo hace porque le enseñaron de esa manera, usted simplemente está siguiendo un patrón. Usted está haciendo porque sus antepasados lo hicieron. Pero cuando eso le es revelado a su corazón y sabe, y Dios le revela, y Dios se le aparece a usted, Dios le da a usted seguridad de que esa es la manera correcta de usted allegarse al Señor. De esa es la manera correcta de que usted va a recibir el bautismo del Espíritu Santo, cumpliendo con los requisitos que Dios exige, porque esa es la manera de recibir el Espíritu Santo. Cuando se arrepiente, escuche, cuando escucha la palabra, cuando es compungido, es redarguido en su corazón, que sabe que lo que está haciendo es mal y que si se muere en ese momento va a ir a parar quién sabe en dónde, cuando usted se arrepiente de corazón, eso lo lleva a usted a tomar una decisión. Yo no puedo seguir de esta manera, yo tengo que arreglar mi vida o estoy muerto, estoy separado del Señor. Entonces cuando usted viene y se arrepiente de corazón, usted dice, no, yo tengo que tomar una decisión ahora. Y la decisión es arrepentirse, darle el cumplimiento a la palabra y eso le va a traer
un beneficio. Entonces nos quedamos en este punto para la próxima semana, si Dios así lo permite, ayuno. Recuerde, eso es el secreto, eso es secreto. Si yo lo sé, ya perdió el tiempo, está pasando hambre. Pero cuando usted lo hace guiado por Dios, es diferente, eso lo va a traer a usted un beneficio, eso lo lleva a usted a una consagración. Entonces, hagamos las cosas de manera que podamos recibir la revelación de parte del Señor. En enseñanza no nos ayuda, es por revelación. La cosa es diferente. Bien, vamos a orar y estaremos continuando la próxima semana si Dios así lo permite. Nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor Padre Celestial, por estos minutos que nos permite, Señor, compartir de tu palabra, Señor. Que estas palabras que hemos oído, Señor, queden atesoradas en nuestro corazón, Señor, y que las pongamos por obra, Señor, porque nada nos va a servir, Señor, escuchar la palabra si no le mezclamos fe. Necesitamos esa revelación que viene de ti, Padre Celestial, que estas palabras, Señor, nos ayuden, Señor, a dar esos pasos, Señor, esa carrera, pero de una manera, Señor, correcta, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre amado, en esta hora, Señor, y que estas palabras queden ancladas en nuestro corazón. Te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, estaremos hablando un poco más de este maravilloso tema, el precio único que Dios exige, si Dios así lo permite. Que el Señor Jesucristo les bendiga y les guarde. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.